Buenos días a todos, me presento, mi nombre es Arturo de Jesús Carranza Jaramillo, mis compañeros son Juan Maximiliano Contreras Aguilar y Francisco Blanco Morales. Les vamos a platicar sobre violencia por razón de género e igualdad e inclusión. Vamos a dar nuestros puntos de vista y a tratar ciertos puntos y aspectos importantes sobre estos temas. Bueno, pues para dar inicio, a mí me gustaría abordar un tema que considero totalmente de actualidad, pues constantemente escuchamos en redes, en los noticieros o en la publicidad del término violencia de género. Pero ¿qué es en sí una definición que le podamos otorgar? Pues bien, básicamente es violentar físicamente, psicológicamente o laboralmente a una persona solo por el hecho de ser alguien o algo que se considera inferior o se menosprecia. Este tipo de violencia abarca cualquier acción que pueda dañar a alguien de manera física, verbal, sexual o psicológica por causa de su género, y se consideran tanto las acciones ocurridas en la intimidad como las que se generan públicamente. Entonces, para comprender mejor, la violencia de género abarca acciones negativas generadas sobre la base del género del afectado. Esta violencia se considera una violación a los derechos humanos y según las estadísticas, mujeres y los miembros de la comunidad LGBT suelen ser víctimas de forma más recurrente. Claro que también se ha mostrado que la violencia hacia los hombres existe, aunque es menor, pero es una realidad. De hecho, Juan, como tú lo mencionas, la verdad es que el problema de la violencia de género está muy desbalanceado, por así decirlo. Considero que, primeramente, tanto los hombres como las mujeres eh, necesitamos tener derechos por igual. Si bien, voy a ser franco, transparente, no es lo mismo un hombre que una mujer. Hay muchas diferencias, pero igual merecemos respeto y muchos derechos para ambos lados, para ambos bandos. Entonces, el problema está en que en muchas ocasiones al hombre se le suele ver como más, pues más fuerte, como alguien que es capaz de cosas que la mujer no puede. Entonces, a la mujer normalmente la ven como pues, muy suave o muy, pues débil, por no decirle débil, la ven así, entonces consideran que se le tiene que dar más prioridad a las mujeres que al hombre en este caso. Por eso en muchas ocasiones cuando el hombre sufre alguna violencia por parte de una mujer, ya sea física o psicológicamente, pues lo tratan como alguien, pues, no sé, como alguien débil o que no tiene el carácter para poder sobrellevar ese tipo de cosas y no me parece que esté nada bien. Y por el lado de las mujeres, ellas sufren demasiado porque hay muchos feminicidios y yo he visto mucho en las redes sociales que la gente se burla y critica mucho a las mujeres hoy en día porque muchas quieren ser más liberales y está bien, o sea, yo no le veo el problema a eso, porque el problema está en que independientemente de cómo se pueda vestir la mujer o cómo se exprese, el hombre, el ser humano siempre va a tener la morbosidad y a veces el deseo de hacerle daño a la gente, sobre todo a las mujeres. Entonces, es un tema muy complejo de sobrellevar, pero que necesita ser atendido, porque yo he sabido de muchas ocasiones que tanto en instituciones como en trabajos se les suelen acosar mucho a las mujeres, también a los hombres, pero sobre todo a las mujeres. Y eso puede ser muy... Es algo muy injusto y no debería de suceder, no debería y sucede bastante. En cuanto a la comunidad LGBT, vamos a ser francos, el que a ti, que tú tengas una orientación sexual distinta, no te quita que sigas siendo un ser humano. Es una persona que merece derechos. Eso está más que claro. Pero lo que sucede es que muchas veces la gente dentro de esta comunidad lo pide a gritos o a veces hasta con insultos ciertos derechos que son complejos de llevar. O sea, no es tan sencillo como que una persona trans, por ejemplo, sin sonar mal, por supuesto, que diga, como ahora me hice un cambio de sexo, ahora tengo ciertos derechos, cuando pues no es tan así, no es tan sencillo. Entonces, menos en la sociedad la sigue viendo como algo, algo malo, algo que no está bien. Más para la gente reservada, que es de religión o política, pues, no lo ven así. Entonces, aún hay mucho que hacer para que realmente tanto hombres, mujeres, gente que tenga diferentes, ¿cómo decirlo?
diferentes tonos de piel o gente como diferentes rasgos, o sea, gente de todo tipo, más bien para generalizar, ¿ok? Todos merecemos tener derechos, debemos luchar por ellos porque al día de hoy se sigue oprimiendo mucho a las personas, las silencian completamente y no es justo. Me parece que es muy difícil lograr la justicia que merecemos las personas porque no hay que negarlo, hay mucha corrupción dentro de los sistemas mayoría de veces y no se suele cumplir como es debido. Eso ya es otro tema, pero va mucho de que a veces por ese tipo de personas nosotros terminamos pagando y son muchas cosas que se pueden discutir, la verdad. Pero tienes mucha razón que hay que tener mucho cuidado con la forma en que a veces actuamos, cómo interactuamos con otras personas, porque pues no es justo en ese sentido. Así es. Y como podemos ver, ese término no hace referencia únicamente a la violencia contra las mujeres, porque, aunque diversos estudios determinan que la población femenina es una de las más vulnerables, la violencia por razón de género tiene como característica principal ser aquella que se ejerce en función del género y es producto de las circunstancias sociohistóricas, tanto en el plano legal como cultural. Como vemos, la sociedad en sí y sus prejuicios es lo que detona este tipo de violencia. Ahora, también es importante conocer que este tipo de violencia puede manifestarse de muchas formas. No solo son golpes o insultos, también lo es la discriminación en el trabajo, prostitución forzada, intimidación por parte del Estado, el acoso callejero y la impunidad ante ataques penetrados. Vamos a profundizar en los tipos de violencia. Violencia psicológica. Es cualquier tipo de acción que repercuta sobre el estado mental de la víctima y le genere daños severos a la salud como depresión, ansiedad, estrés, intentos de suicidio, falta de habilidades psicosociales, etc. Generalmente, esta forma de violencia se manifiesta en forma de insultos, humillaciones, gritos o amenazas. Violencia física. Es el abuso donde se utiliza la fuerza generando daños a la integridad en el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, golpes, patadas, empujones, ahorcamiento, sometimiento, etc. Esta es la violencia más visible ante la sociedad. Violencia patrimonial. Es el control y privación de los bienes personales de la víctima. Por ejemplo, la retención de bienes, destrucción de objetos o documentos personales de la víctima. También entran aquí los valores y derechos patrimoniales. Por ejemplo, si a la víctima no se le permite tener o usar el celular, para que de esta forma se encuentre en aislamiento, se le está reteniendo un bien propio. Violencia económica. Es la diferencia en la retribución y remuneración económica en función del sexo. Esto es simplemente la diferencia de salarios o la discriminación, por ejemplo, en contrataciones, anteponer prejuicios y no ver en sí lo que pueda aportar la persona. Violencia sexual. La obligación, intimidación, hostigamiento, acoso es la violación de los derechos sexuales. Obligarles a cometer actos sexuales sin su consentimiento. Violencia laboral. Limita las capacidades y el desarrollo en el ámbito profesional. El acoso laboral, brechas salariales, descarte de contratación por estigmas y prejuicios. Esta es una realidad que viven las mujeres y la comunidad LGBT en todo el mundo. Cada vez se normaliza un poco más, pero la realidad es que sigue existiendo. Y por último, la violencia institucional. Omisión de servidores públicos, dependencias gubernamentales que dificultan el acceso a políticas públicas y servicios destinados a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia. Considero que esta es una de las más crueles, ya que después de ser víctimas no se les reconoce ni respeta como tales en la policía o dependencias gubernamentales, por lo que se les obliga a no buscar la justicia. Bueno, en cuanto a los retos de la igualdad, considerando todo lo que relaciona a la violencia de género, es importante pues destacar cómo hay retos para hombres y mujeres por igual, circunstancias que no son favorables para la mayoría de las personas y cómo causan un gran impacto en todo el mundo, sobre todo en nuestro país, porque está muy polarizado, ¿ok? Podemos destacar ciertos retos que la gente tiene que enfrentar para tener los derechos y las libertades que merecen. Por ejemplo, la desigualdad de género, con su brecha salarial,
la violencia de género, la falta de representación, estereotipos de género, cosas así, incluso la desigualdad racial, también pues la discriminación sistemática, cuando las instituciones y los sistemas sociales perpetúan la discriminación contra las minorías raciales. Eso suele suceder bastante. Falta de acceso a las oportunidades. De hecho, aquí hay mucha desigualdad en que, o bueno, mucha falta de oportunidades de trabajo. O sea, muchas veces la gente no tiene los estudios suficientes para poder trabajar en una empresa de mayor categoría, y normalmente por ese tipo de gente que no, a lo mejor gente que no se prepara o que no tuvo los recursos para poder prepararse, termina optando por hacer cosas bastante cuestionables, y eso no es algo que pues ayude mucho, que digamos. Entonces, en la violencia de género, por ejemplo, como a veces las parejas cuando están juntas llegan a tener problemas financieros o problemas íntimos, empiezan los problemas, las peleas, los gritos, llega a haber incluso acoso. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta que afectan mucho a nuestra sociedad, y las personas están enfrentándolas día a día. Entonces, también está la violencia policial, por ejemplo, cuando la policía a veces utiliza pues métodos cuestionables para detener a los criminales, o como algunas personas, por ejemplo en Estados Unidos, se le discrimina mucho a las personas de color, a la gente morena, a la gente de piel oscura, por precisamente por su tono de piel. Los discriminan, los hacen menos y los atacan. Entonces, eso sucede bastante y es muy desagradable de ver. Y pues, ni hablar de la desigualdad económica, que está la brecha entre los ricos y los pobres, algo que yo solo hablo mucho con mi padre en algunas ocasiones. Como mi padre me ha dicho que el de arriba siempre va a tener mucho dinero, y el de abajo nunca lo va a alcanzar. O sea, nunca va a haber un punto medio donde las personas puedan a lo mejor pues tener un equilibrio más económico. O sea, el de arriba siempre va a tener más oportunidades que el de abajo en todos los aspectos, y a veces hasta más prioridades, algo que no, a mí no me parece justo. Yo creo que a nadie le parece justo, es bastante eh, corrupto e injusto. Entonces, pero está muy descontrolado. También, como dije antes, cuando estaba con la falta de oportunidades, también está la falta de acceso a educación y salud, cuando mucha gente no tiene los recursos económicos, que cuando uno está enfermo necesita pagar alguna medicina o alguna cirugía importante, no tiene acceso porque pues no tiene el dinero, o por diversas causas, que el hospital no tenga los recursos y suceden tragedias. La desigualdad pues con la tecnología también suele suceder. Eh, uy, Me estoy acordando la discriminación por la orientación sexual, y no, con la gente LGBT está muy feo, está bastante feo, porque a la gente hoy en día está un poquito más abierto a las personas a aceptar a homosexuales, a personas con diferentes orientaciones sexuales también. Pero a la gente que, por ejemplo, a la gente trans se les suele criticar bastante, más cuando estas personas dentro de la comunidad LGBT gritan que algunos piden que se impongan en diversos lugares sus ideologías, y no me parece que sea así. Se tiene que dar a respetar a las personas, ¿ok? No puedes meterle ideas a la cabeza a alguien más. Las personas tienen que traer por sí mismas. No puedes andar metiéndole ideologías que no deberían. Eso está muy mal. Pero la discriminación a la gente homosexual es bastante amplia todavía, aún se les critica bastante, lo cual muchas personas son homofóbicas, otras suelen ser gente religiosa que se escuda mucho de que Dios dice que la gente homosexual pues como que no, pero ese es otro tema un poco más complejo. Aún así me parece que es una falta de respeto andar haciéndole eso a la gente solo por tener un gusto diferente a lo habitual o al tuyo. Puedo decir, es estúpido, pero suele pasar mucho.
y pues también discriminan mucho a la gente con discapacidad, a la gente que a lo mejor está en silla de ruedas o que no puede hablar o le falte algún brazo, no lo sé, o le falta un ojito. Se les discrimina bastante todavía porque los ven muy inútiles. De hecho, eso hacían mucho en los tiempos de Hitler, que a la gente con discapacidad los veía inútiles y... Pero, uy, no, muy feo, muy feo. Entonces, es importante pues reconocer que estos retos ante las personas están pues interconectados y se refuerzan mutuamente. La lucha por la igualdad requiere que tengamos un enfoque más integral que aborde todas las formas de discriminación. Pero sí es muy complejo, creo que da para mucho, mucho de qué hablar. Es importante enfatizar que la violencia de género y las desigualdades mencionadas no son fenómenos aislados, sino que están profundamente arraigados en estructuras sociales, culturales y económicas que perpetúan estas dinámicas. Además, es fundamental destacar el papel de la educación y la concientización como herramientas para combatir estos retos. La educación no solo debe enfocarse en la igualdad de género, sino también en la deconstrucción de estereotipos raciales, económicos y culturales que perpetúan la discriminación. Asimismo, la concientización sobre la violencia de género y sus múltiples manifestaciones es esencial para empoderar a las víctimas y fomentar una cultura de denuncia y apoyo. Aunado a lo dicho anteriormente, vamos a adentrarnos en un tema que, aunque ha ganado mucha relevancia en los últimos años, sigue presentando desafíos importantes y es la inclusión. Ya sea en el ámbito laboral, educativo o social, la inclusión es un concepto que nos invita a reflexionar sobre cómo construimos espacios donde todas las personas, sin importar sus diferencias, pueden sentirse parte y tener las mismas oportunidades. Es un tema que efectivamente tiene muchas aristas. Uno de los principales retos que enfrentamos es la falta de conciencia y sensibilización. Muchas veces las personas no son conscientes de las barreras que existen, ya sean físicas, culturales o actitudinales. Por ejemplo, en el ámbito laboral todavía hay empresas que no cuentan con políticas claras para incluir a personas con discapacidad o que no promueven la diversidad de género. Eso nos lleva a un punto importante que es la resistencia al cambio. A veces, incluso cuando hay voluntad, las estructuras y culturas organizacionales están tan arraigadas que cuesta mucho implementar cambios reales. Es clave trabajar en la educación y formación continua. No basta con tener una política de inclusión en un manual. Hay que capacitar a los equipos, fomentar la empatía y sobre todo escuchar a las personas que forman parte de los grupos históricamente excluidos. La inclusión no es un tema de hacer favores, sino de reconocer que la diversidad enriquece y aporta valor a cualquier espacio. Otro punto importante es la interseccionalidad. No todas las personas enfrentan los mismos obstáculos y a veces las políticas de inclusión no toman en cuenta cómo se cruzan diferentes identidades como el género, la raza, la orientación sexual o la clase social. Es un punto crucial. La interseccionalidad nos obliga a mirar más allá de las categorías simples y entender que las personas viven realidades múltiples. Por ejemplo, una mujer indígena con discapacidad enfrenta obstáculos muy diferentes a las de un hombre blanco con discapacidad. Es por eso que es importante que las políticas y programas sean flexibles y adaptables, y que siempre incluyan la voz de quienes están directamente afectados. Ahora tenemos a una invitada muy especial. Ella es Cristina Carolina Contreras Aguilar, estudiante de sexto semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien está aquí para darnos su punto de vista acerca del tema. Bienvenida, Cristina, un gusto que nos acompañes. Agradezco mucho la invitación a este proyecto. Como bien dices, soy estudiante de la carrera de Psicología de nuestra universidad, cursando sexto semestre, por lo que ya estoy realizando mis prácticas profesionales. Mi rama o enfoque teórico es la clínica cognitivo-conductual, la cual se encarga de modificar la manera en que se piensa para a su vez crear en el paciente las conductas necesarias para lograr un cambio en su vida. Llevo a cabo estas prácticas en la USP, siglas para Unidad de Servicios Psicológicos. Esta es la clínica que tenemos en nuestro campus universitario en la Facultad de Psicología de la UANL.
Aquí tratamos pacientes de la comunidad que acuden a nosotros a recibir ayuda psicológica, por lo cual vemos muchos casos de todo tipo. Enfocándome en el tema de violencia de género, tenemos un departamento especial que trata exclusivamente casos de equidad y género, brindando apoyo a todas las personas, incluyendo a miembros de la comunidad LGBT, transgéneros y todo tipo de casos en que se involucre la violencia tanto física como mental. Abordar este tipo de violencia es un trabajo difícil, pero me parece muy importante comentar que, por ejemplo, tratamos casos de violación sexual, abuso físico, psicológico, verbal, inclusive económico y patrimonial. Lo que se podría considerar complicado en estos casos es el hacer ver al paciente que tiene que cambiar su forma de pensar para poder sanar. Puede sonar fácil solo decirle a alguien que crea que es valioso o que importa. Pero en una sociedad donde se minimiza el impacto de este tipo de violencia, haciéndolo ver como algo normal o que se tiene que callar, aguantar, que no pasa nada. Todos estos tipos de comentarios solo provocan que las personas no se sientan merecedoras de buscar una ayuda o de sanar simplemente. Lo que yo puedo recomendar a quienes nos están escuchando es que si sufren de algún tipo de violencia de género, tienen derecho a recibir atención en los centros de salud y asistencia social, ser escuchados ya que son valiosos y su opinión será tomada en cuenta, recibir protección judicial urgente, preventiva y gratuita, así como realizar una denuncia. No tener miedo a denunciar es muy importante. También tienen el derecho de recibir una respuesta oportuna y efectiva por parte del Estado y organismos correspondientes. Recibir un buen trato y no ser revictimizados, pedir que se respete tu intimidad, recibir asesoramiento y acompañamiento de una abogada o abogado de manera gratuita, recibir apoyo económico y acompañamiento integral por parte del Estado para encarar un proyecto de vida autónomo y libre de violencia. Creo que mi punto de vista ha quedado claro, donde quiero destacar la importancia de erradicar la violencia de género para lograr una vida digna para todos. Espero que esto ayude a que entendamos la importancia de nuestras acciones y comentarios en las dos posiciones, es decir, tanto como violentador como violentado. Les agradezco de nuevo la invitación y espero estas palabras hayan sido de utilidad no tan solo para el proyecto, sino para crear conciencia en los que nos escuchan. Gracias. Estamos seguros que así será y pues para terminar queremos agradecerte por apoyarnos con estas opiniones tan valiosas acerca del tema. Muy valiosa su colaboración para poder comprender más el tema desde la perspectiva de la psicología. También queremos agradecer su amable atención a nuestra audiencia y esperamos que este proyecto sirva de alguna manera para crear conciencia de los retos de la violencia de género, la igualdad e inclusión. Que gracias al interés de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León tenemos la oportunidad de cooperar con un granito de arena, esto aprendiendo, educándonos y sobre todo concientizándonos. Estamos seguros que se logrará un cambio. Les reiteramos las gracias por su atención y deseamos en haber aportado algo positivo a la perspectiva de nuestras escuchas. Esto ha sido todo. Hasta la próxima y gracias.